Hola, esta noche podréis ver la segunda y última parte del documental en torno a la vida de la gran cantante de jazz Billie Holiday que empezamos en el pasado programa. Que lo disfrutéis. Buenas noches, bienvenidos a Jazz Entre Amigos. ¿Qué? ¿Dispuestos a sumergirnos de nuevo en la realidad cruda y dura del relato de la vida de una mujer, Billie Holiday, que, sin proponérselo de veras, solo porque quería cantar, cambió radicalmente en todo el arte vocal negroamericano y dio a cualquier canción un sentido totalmente renovado y distinto? Pero Billie no pudo vivir ni realmente disfrutar de todo lo que su inmenso talento le podía haber reportado. Tampoco llegó a saber el alto puesto que la historia le otorgaría después de su muerte. Solo quería cantar y vivir tranquila y en paz. Y si lo primero lo hizo de forma genial, nunca pudo conseguir lo segundo. Si bien es cierto que la mayoría de nosotros podemos y debemos ser capaces de decidir, por lo menos en un buen porcentaje, nuestra propia existencia, no podemos olvidar que todavía hay seres humanos para los que ese porcentaje está reducido al mínimo y que desde que nacen no tienen prácticamente opción a determinar su propia vida. Billie Holiday, por ser negra, perteneció a ese colectivo impotente por decreto ley en una época de posturas segregacionistas todavía muy radicalizadas. Cuando Billie falleció, muchos pensaron lógicamente que parecía a todas luces que se había dejado morir, o sencillamente que ella misma había acelerado su propia muerte. Puede ser cierto, nadie nunca sabrá si en el fondo ella no intentó luchar. Pero lo que sí es cierto es que tanto a ella como a Lester Young y tantos otros, el racismo americano les había fría y calculadamente abierto el camino a la autodestrucción y, para más seguridad, les había propinado de vez en cuando algún que otro empujón. Bueno, en el programa pasado habíamos dejado a Billie Holiday a mediados de los 40, ya consagrada como gran cantante de jazz y siendo escuchada con respeto y reverencia en todas las mecas del jazz neoyorquino. Pudo parecer, por un momento, esa meta deseada y alcanzada, pero las cosas no tardaron en estropearse. Jimmy Monroe. Billie decía que era el tipo más guapo que jamás había visto. Pienso que en muchos aspectos él podía ser, o sea, de las pocas fotografías que yo he visto de su padre, él probablemente se le parecía mucho. Pienso que ella se entregó a él y que realmente quería tener un hijo con él. Por desgracia, de lo que ella no se dio cuenta es que Jimmy era adicto a la heroína en aquella época y tampoco era fácil para ella, porque creo que es cuando ella también empezó a ser adicta y se aficionó de verdad a la droga por primera vez.
Yo la vi pincharse, porque yo estaba con ella todo el tiempo y era difícil no verla. Utilizaba un instrumental muy primitivo, un frasco de colirio y una aguja. Calentaba la heroína en una cucharilla y luego se la inyectaba en la vena. Como yo soy diabética, pensé que aquello tenía mucho riesgo. Quiero decir que muchos adictos a la droga sufren mucho más de los malos efectos, de las infecciones que contraen al utilizar agujas en mal estado o no esterilizadas. Y como yo podía conseguir hipodérmicas, le traía jeringuillas y agujas limpias, solo porque pensé que era lo mejor que podía hacer. Durante el resto de la guerra trabajé en la calle 52 y otras. Tenía vestidos y zapatos blancos, y cada noche me traían las gardenias blancas y el polvo blanco. Una noche me fui al club de Jimmy Ryan y Billy estaba trabajando en el local de al lado, un sitio llamado The Bandbox. Me apetecía ver a Billy un rato antes de ir a Ryan's y cuando entré ella estaba cantando Loverman. Me dejó alucinado. Aquello era lo que yo llamo un éxito clarísimo. Así que cuando bajó del escenario le dije: Billy, vamos a tener que grabar Loverman, porque alguien vendrá aquí un día y te lo robará. Te lo irán a cantar y lo grabarán antes que tú. Así que le conseguí un contrato con la Decca y empezamos a planear qué tipo de acompañamiento convenía. En el Bandbox, ella solo cantaba con un trío, pero me dijo que quería violines. Es una canción preciosa. Quiero cuerdas. Yo le dije: no, tienes que cantar con músicos de jazz. Y ella me contestó: no, quiero cuerdas en esta sesión. Y al final se las di. Billy fue la primera cantante de color que grabó con cuerdas. I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? En 1946, Billie Holiday actúa junto a Louis Armstrong en la única película de su carrera, New Orleans, en lo que se puede llamar primer intento de integración cinematográfica. Por primera vez, blancos y negros salían juntos en la misma escena, pero por una extraña ironía del destino, el papel reservado a Billie era el de sirvienta. Red Calendar, meet him face to face. He's the one that plays that old slap bass. He started out with a violin, and the doggone thing just grew up on him. Soy el Red Calendar de 1984 y estas notas que acabo de tocar son de la película Nueva Orleans. Los productores de esta película tuvieron problemas porque habían intentado hacer una película con gente de color y blancos en el mismo argumento. En aquella época eso era prohibitivo, porque cuando se proyectaba la película en el sur no se podía mostrar blancos y negros en la misma escena. Teníamos que estar separados. A mí me parecía muy extraño que el más famoso de todos los trompetas de jazz tuviese que hacer un papel de criado en la película. Y Billie Holiday, que para mí era la más grande de todas, el papel de una sirvienta. ¿Qué les parece? Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? Envy. Didn't
I tell you not to let me catch you at that piano again? I'm sorry, ma'am. If I'd have heard you coming, I wouldn't have let you catch me. Recuerdo cuando Billy me dijo por primera vez que finalmente había conseguido un papel en una película. Aquello me preocupó. ¿Quién, tú? ¿Qué papel haces? Me dijo, bueno, soy una criada. Y mi corazón inmediatamente se encogió. Entonces añadió, pero es una criada muy simpática. Ella misma estaba intentando justificar que para su primer papel de actriz tenía que representar a una sirvienta. Indeed? Yes, ma'am? That music you were playing, what was it? I just can't seem to remember not to play it, Miss Marilee. It was a kind of little old blues tune. Blues? Do you play the blues only when you're blue? No, ma'am. They just call it blues. We play it when we're blue or when we're happy, even when we're in love. Right now, I'm in the latter. Are you really, Indy? Yes, ma'am. There's no one in the world like my Satchmo. Satchmo? That's short for Satchmo. His real name is Louis, but I like Satchmo best. How does the end of that song go? Miss Marilee, are you trying to put ideas into my head? Please do, but softly. And there's something more. I miss the one I care for more than I miss New Orleans. When the moon's kind of dreamy, starry-eyed and dreamy, and nights are luscious and long. If you're kind of lonely and all by your only, then nothing but the blues are brewing. The blues are brewing. When the wind through the willow blows across your pillow and tells you sleeping is wrong. If love goes a-thirsting till you feel like bursting, then nothing but the blues are brewing. The blues are brewing. Suppose you want somebody, but you ain't got nobody. You only got a gleam in your eye. Till somebody's found you and put their loving arms around you, you got the feeling you want to die. No todo eran sonrisas en la pantalla. En 1947 la noticia saltó a los periódicos. Empezaba otro calvario. En general, América no sabía mucho de Billie Holiday. Creo que la única forma en que ella conseguía algún titular de periódico era cuando tenía problemas, como por ejemplo, y por desgracia, siendo arrestada. Creo que a la gente le molestó mucho y realmente sintió que aquello le ocurriese a Billie, aunque también supongo que para algunos parecía inevitable, porque ella realmente se metió en problemas graves. Just one more chance. I've learned the meaning of repentance. Now you're the jury at my trial. I know that I should serve my sentence. Still I'm hoping all the while you'll give me just one more word. I said that I was glad to start out, but now I'm back to cry my heart out. For just one more chance.
Me llamo Jean Allen. Yo era la celadora de Billie Holiday y esta era la habitación que ella ocupó cuando estaba en Alderson. Nunca dio el más mínimo problema. Era una persona muy tratable y jamás tuvimos queja de ella. Era una mujer muy tranquila, una mujer muy distinguida. De hecho, siempre estaba muy sola. Y que yo pueda recordar, durante todo el tiempo que estuvo aquí, jamás la oí cantar una sola nota. Billy vino a nuestra casa al poco tiempo de salir de la cárcel y se puso a cocinar una cena sensacional para nosotros aquella noche. Se la veía muy animada. Había engordado mucho, lo cual es normal cuando se ha dejado de tomar drogas, y parecía estar en buena disposición. Y luego, poco a poco, aquello se fue deteriorando de nuevo. I began to notice in her later decade years that I was having more and more trouble. En sus últimos años de contrato para la DECA, empecé a notar que le costaba cada vez más estar en forma para grabar como al principio. En 1944, cuando grabamos para Commodore, estaba espléndida y siguió estando muy bien en los primeros discos para DECA. Pero más tarde tenía que esperar a que se le abriese la voz. Yo mandaba a alguien a comprar una botella de coñac Napoleón o algo así, y ella se encerraba en el estudio B. Mientras tanto, yo hacía que los músicos lo tuviesen todo ensayado, los arreglos, el sonido probado. Entonces, ella venía y, como era una artista de una toma, grabábamos los 4 temas en 45 minutos. La compañía nunca supo los sudores que pasé, porque siempre conseguí buenos discos con Billy. The company never knew my trials because I always got good sides with Billy. Where can I be headed for? The blues called at my door to lick my heart once more. Love lives in a lonely land where there's no helping hand to understand. Obvious to me then that she was physically less a singer than she was maybe the year or 2 or 3, whatever. Era evidente que estaba físicamente disminuida en comparación con años anteriores. Pienso que independientemente de sus cualidades como todo artista, a medida que pasaban los años, no es que tuviese que utilizar diferentes estándares, sino más bien valores distintos. Por ejemplo, su extensión vocal pudo disminuir y, por otro lado, su comprensión hacerse más profunda. Estas cosas compensatorias que ocurren con los artistas que muchos periodistas no perciben. Se buscan otras cualidades. Puede haber incluso más creatividad, mejor interpretación de un tema o mejor aprovechamiento de la armonía. No olvidemos que tuvo una vida muy dura, pagó tributos muy altos y todo lo que le ocurrió se reflejaba sin duda en su forma de cantar. Paid an awful lot of dues and had been through a lot of things that may have certainly been evidenced by the way she was singing. It's like being very sad, very sick, going to church, being very happy. There's two kinds of blues. There's happy blues and there's sad blues. Sort of a mixed up thing. You just have to feel it. Anything I do sing, it's part of my life. Whitney Balliet, del periódico New Yorker, y Nat Hentoff consiguieron organizar lo que sin duda alguna fue el mejor show de jazz que jamás haya habido en una televisión. La música fue totalmente improvisada y sin ensayo. Además, fue prácticamente la última aparición de Lester Young. My man don't love me. He treats me oh so mean. My man, he don't love me. He treats me awful mean. He's the lowest man that
can gamble, make you stay out all night long. Love will make you do things that you know is wrong. Treat me right, baby, and I'll stay home every day. Just treat me right, baby, and I'll stay home night and day. But you're so mean to me, baby. I know you're gonna drive me away. Love is just like a faucet. It turns off and on. Love is like a faucet. It turns off and on. Sometimes when you think it's on, baby, it has turned off and gone. I used to hear from her. She would call me on the phone and want some money De vez en cuando me llamaba por teléfono. Quería algo de dinero y me mandaba la sirvienta para recogerlo. Me acuerdo que un día me llamó desde un bar que había cerca del estudio. Decca estaba en el 50 de la calle 57 y había un bar en el número 49 en la acera de enfrente a donde solíamos ir. Me llamó y me dijo: Milt, ¿podrías bajar a verme? Necesitaba dinero. Le dije: ¿por qué no subes? Ella se negó. Y cuando bajé al bar se había marchado. Le pregunté al barman y me dijo que se había ido. Creo que ella no quería que la viese en el estado en que sin duda se encontraba. Creo que es muy discutible que Billy fuese responsable de su propia destrucción, porque hubo momentos en los que pudo realmente salir de aquel pantano en el que se había hundido.
Creo que en parte esta situación tenía que ver con los hombres con los que ella se había juntado y el tipo de vida que llevaba en general. Billy no tenía suficiente fuerza de voluntad. Hubo veces en las que realmente intentó enderezarse y otras en las que consiguió definitivamente dejar la droga. Pero si no hubiese estado con la gente que no debía, hubiese podido mantenerse fuera de ella. It cost me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold or wet, tired you bet. All of this I'll soon forget with my man. Ella me contó en los últimos años que algunos de sus hombres no la trataban demasiado bien. Sentía como si ellos estuviesen abusando de ella, físicamente. También la robaban, utilizaban su dinero. Y ella no se percató del todo de esto. Eran tipos como Joe Gay, aunque pienso que él era un poco mejor que algunos de los otros que le siguieron, como Levy y McKay. 2 or 3 girls has he that he likes as well as me, but I love him. I got a call in the middle of the night, and it was a peculiar sounding call. Recibí una llamada en plena noche y era una voz muy extraña. Yo no podía adivinar quién estaba al otro lado, excepto que oía una voz, como un sonido. Una media hora más tarde, apareció en mi casa. Estaba sangrando. Me dijo que McKay la había golpeado en la cabeza con el teléfono con el que intentaba llamarme, pero no quería llamar a la policía. Prefería venir a mí. Pienso que ella tenía miedo a la policía y miedo a la publicidad. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday for whatever my man is? Pero Billy siempre perdonaba. Ella misma lo escribió en su canción Don't Explain. Calla, no digas nada. Bien o mal, ¿qué importa? Hush now, don't explain. I know you raised Cain, but I'm glad you're back. Don't explain. You're my joy and pain.
Don't explain. Lo que más sentía era no tener niños. Me dijo que ella nunca, a pesar de lo mucho que lo deseó, especialmente cuando estaba casada con Jimmy Monroe, su primer marido legal. Billy lo intentó todo. Y sin embargo, nunca consiguió quedarse embarazada. Muchas veces pienso que aquello hubiese cambiado su vida si hubiese tenido un hijo. Yo diría que quedó muy afectada emocionalmente cuando le negaron la adopción de un bebé en Boston. Lo hicieron porque en su ficha penal figuraba su arresto por drogas. Quedó absolutamente destrozada por el hecho de que se lo negaran. Lloró durante días. Las gentes bien pensadas dirán, claro, ¿cómo puede ser buena una madre que ha sido adicta a las drogas? Pero en aquel momento particular de su vida, ella no estaba utilizando droga. Y sé que ciertamente era capaz de amar. Solo tenía que verla con mi propio hijo. Billy deseaba realmente asentarse. No paraba de hablar de su sueño de conseguir una casa bien grande con un jardín, muchas flores y árboles, y criar un hijo. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Yes, the strong get small while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you've got lots of friends crowding round the door, but when you're gone spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Sweetheart, good night. Todas las canciones que Billy escogía eran como la historia de su vida. Todas tenían un final trágico. You've changed. You're not the angel I once knew. No need to tell me that we're through. It's all over now. You've changed. Ella es una leyenda del jazz. Ha cantado con las orquestas de Benny Goodman y la mayoría de las grandes orquestas desde entonces. Ha escrito un libro, ha actuado en películas y sus discos se venden como panecillos. Les presento a Billie Holiday. She was terribly lonely. Not too many people came around her, possibly
Estaba muy sola. Poca gente se le acercaba. Puede que sea porque el público no se atreve tan fácilmente a acercarse a sus ídolos. Creo que el aura de Billie les hacía retraerse. En aquella época, yo estaba introduciéndome en el mundo del jazz como cantante y conocía a críticos de jazz. Billie tenía gran amistad con Max y Betty Jones del Melody Maker y nos transformamos en sus amigos íntimos, Max, Betty y yo. Con nosotros se sentía ella misma. Me resultaba curioso que conmigo tuviese una actitud bastante estricta en lo que se refería a mis salidas por la noche. Era como muy maternal. Quizás sentía el vacío y el que su vida iba pasando sin haber tenido un hijo. Parecía como si quisiera ya retirarse. Se quedaba sentada en silencio durante largo tiempo, pero en cuanto yo me levantaba como para salir de la habitación decía, ¿a dónde vas? Como si tuviese miedo de que la dejara sola o de que tuviese que aguantar gente desconocida. Ahora entiendo perfectamente su falta de confianza en la gente en aquel momento de su vida. Le habían fallado tantas veces. La canción que realmente se me quedó grabada aquella noche fue I Love You, Porgy. Creo que expresaba todo aquello que Billie había buscado siempre. Aquel hombre que simbolizara al príncipe encantado y que jamás apareció en su vida. Man figure which never seemed to have lasted a long time in her life, you know. I love you, Porgy. Don't take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I want to stay forever, and I'll be glad. I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he's coming back to call me. He's going to handle me and hold me so. It's going to be like dying, Porgy, when he calls me. But when he comes, I know I'll have to go. I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I've got to stay here with you forever. I've got my man. Cuando supe la noticia de la muerte de Lester Young, llamé a Billie y le dije que pasaría a recogerla para ir al funeral, porque yo no vivía muy lejos de su casa.
Así lo hice. Y en el taxi, de camino hacia la iglesia, entre otras cosas, ella estaba muy abatida, naturalmente. Entre otras cosas me dijo, yo seré la próxima en marcharme. Billy estaba terriblemente deprimida y muy conmocionada porque Lester significaba mucho más de lo que nadie podía pensar. Y me dijo, esto ya no será lo mismo. Yo estaba realmente preocupado. Sus tobillos estaban muy hinchados. No estaba cantando nada bien. Caminaba muy despacio y le pusimos una silla en el estudio. A mí me han criticado muchas veces por hacer fotos, pero lo mío siempre ha sido hacer fotos de los músicos, tal y como los veo en los estudios. Y mientras escuchábamos las cintas, en algunas de las fotos que yo tomé, se podía ver lo deprimida que estaba y cómo tendría la voz. Look out for yourself. Should be the rule. Give your heart and your love to whomever you love. Don't be a fool. Darling, why should you cling to some fading thing that used to be? If you can forget, don't worry about me. Billy realizó su última actuación en un concierto benéfico en el Phoenix Studio de Nueva York. Lo presentábamos Steve Allen y yo. Hacía unas semanas que no había visto a Billy. Y cuando entré en su camerino, me quedé impresionado por lo que vi. Su cara estaba desencajada, su mirada perdida y parecía como... Bueno, casi me echó a llorar. Y me dijo, ¿qué pasa, Leonard? ¿Has visto algún fantasma? Y realmente así era. Steve y yo conseguimos levantarla y la acompañamos hasta el micrófono que habíamos colocado cerca de bastidores para que no tuviera que caminar mucho. Tuvimos que sostenerla hasta allí y cantó. No me acuerdo de todas, pero una de sus canciones fue Nobody's Business, que en aquella época era su favorita. Lester Young, el hombre que ella había querido más que ninguno, había muerto. ¿Qué le quedaba? Estaba enferma y lo sabía, y no tenía ganas de luchar más. O quizá algún impulso secreto y fatal la llevaba casi voluntariamente a cumplir su profecía. Yo seré la próxima. Todos los esfuerzos que sus amigos más íntimos hicieron para que se cuidara fueron vanos. A la mañana siguiente estaba tan preocupado que llamé a su manager, Joe Glazer, y también a mi amigo Alan Morrison de la revista Ebony. Les dije que había que hacer algo por Billy, pues la situación era realmente crítica. Decidimos ir a verla y Glazer, Morrison y yo fuimos a su casa. Glazer intentó durante mucho rato que Billy entrara en razón y aceptara ir al hospital. Ella se negó. Me pondré bien. Tengo un contrato en Montreal la semana que viene. Dejadme. Estoy tomando vitaminas y estaré bien.
Y Glaser no consiguió convencerla. Creo que ella esperó hasta el momento en que su cuerpo colapsó, porque siempre tuvo miedo de ir a los hospitales. Sabía que pocos hospitales en aquella época hubiesen admitido a una persona que tomara drogas. Primero la llevaron al Hospital Roosevelt, donde la tuvieron mucho tiempo sin atenderla. Finalmente vino su médico y diagnosticaron un caso de paro cardíaco. Entonces se la llevaron el mismo día, creo que al Hospital Metropolitano. Su estado era muy grave. Estaba muy debilitada. Parecía mucho más mayor de lo que era en realidad. Y no solamente sufría problemas respiratorios y cardíacos, sino que también observamos en sus piernas úlceras infectadas, ahí donde anteriormente ella se había inyectado. Cuando fui a verla, estaba en una sala y no me dejaban pasar. Exigieron que ella me identificara porque pensaban que yo era periodista. Y ella me reconoció enseguida. Estuve hablando con los responsables porque no quería que la posible publicidad la dañara. Además, me partía el corazón ver a Billie Holiday en aquella sala y en esas condiciones. Al final, decidieron hacer algo por ella y le dieron una habitación privada. Me dijo que uno de sus amigos de entonces le iba a traer, ella se lo había pedido, algo de cocaína en polvo al hospital. El pasado jueves, una enfermera observó restos de polvo blanco en la nariz de Billie. Entonces le ocurrió esa espantosa y ridícula experiencia de verse arrestada en su cama del hospital por posesión de narcóticos, porque todavía entonces se trataba eso como un crimen más que como una enfermedad, y aquello fue la humillación final. Pienso de verdad que ese arresto la hundió del todo. Era algo así como la última faena que el público o el sistema podían hacerle. Y pienso que realmente aquello le rompió el corazón. Yo pude ver la desesperación en sus ojos. Ella no podía creer que le hiciesen semejante cosa. Y todavía no entiendo por qué lo hicieron. Incluso aunque encontrasen heroína sobre ella, ¿por qué arrestarla? No me gustaría decir que eso la mató, pero muy posiblemente aceleró su muerte. Zadis y yo estuvimos en el hospital la víspera de su fallecimiento y estaba muy mal. Podía ver en su cara y en su estado general que se encontraba muy mal. Ella lo vio en mis ojos y me dijo: no me mires así, no he mejorado nada. Le dije: buenas noches, te veré mañana. Y me marché. Llegué a casa y el teléfono sonó de madrugada. Era Zadis y me dijo: Lady se ha ido. Days I knew as happy, sweet, sequestered days, olden days, golden days, days of mad romance and love. Then gay youth was mine, then truth was mine. Joyous, free, and flaming life, then sooth was mine. Sad am I, glad am I, for today I'm dreaming of yesterdays.
En este momento sobra cualquier tipo de comentario. Nada más que añadir. Solo esperar que esta versión ampliada del programa que emitimos hace 2 años os haya parecido interesante a la vez que reveladora. Muchas gracias por vuestra atención. Cita para el próximo programa y hasta entonces, que seáis muy buenos. Adiós. Never get through. Lovable, huggable Emily Brown. Miss Brown, you. What if